¿Qué tal amigos? La segunda jornada de la ronda 1 también ha sido muy interesante y esta partida me ha gustado más que el resto, ya que Weiji, que perdió en el día anterior, estaba obligado a ganar y bueno, esta partida tuvo sus oportunidades para ambos. Veamos qué sucedió. Bueno, se jugó la defensa francesa con la variante alfil b4, que se conoce como la variante Winawer. Todo esto es muy conocido. Aquí las blancas realizan a4 y bueno, tienen la idea de llevar el desarrollo del alfil por esta diagonal. Tras dama c7 y caballo f3, las negras hacen b6 y aquí debemos notar lo siguiente. Las negras con esta jugada están amenazando alfil a6 cambiando la mejor pieza de las blancas o una de las piezas más activas de las blancas. Es por eso que aquí existe una maniobra muy conocida que es llevar el alfil a b5 dando jaque y luego de alfil d7 devolver el alfil a d3. Ya el alfil no se encuentra en c8 por lo que ya no se puede realizar ese cambio y regresar con el alfil sería perder un movimiento. Así que se sigue con el desarrollo, caballo c6, enroque corto, las negras todavía no pueden enrocar porque existe boom, alfil por y vienen estos movimientos temáticos de venir con el caballo y la dama y mate. Es por eso que primero las negras hacen h6 y tras torre e1 ahora sí enrocan. Ya no existe el tema táctico alfil por h7. Las blancas continúan de manera agresiva, h4, están obligadas a ganar y aquí las negras realizan esta jugada c4 que cierra el centro pero hace también que el alfil ya no esté en esa diagonal muy activa sino que tenga que buscar una posición pasiva. Alfil f1 jugó Weiji y ahora van las negras buscando actividad para sus torres. f6 es un plan muy típico también que las negras hagan esta ruptura central para que ambas torres puedan tener actividad en la columna f. Tras h5 por parte de Weiji, las negras cambian en e5 y ahora van con la jugada torre f7. Ya sabemos cuál es su próximo movimiento, así que las blancas realizan alfil a3 y tras torre f8, alfil d6. Este alfil tiene mucha actividad en esta diagonal por ahora, pero si más adelante estas casillas quedan limpias, este alfil no va a tener muy buena actividad. Tras dama d8 y alfil e2, ahora las negras intentan buscar un control posicional en esta posición. Torre f5, mirando la debilidad en h5. Aquí Weiji juega caballo h4 aprovechándose de que no se puede capturar en f2 porque la torre quedaría atrapada con caballo f3. Así que se ataca la torre va a f4 y aquí las blancas juegan alfil g4, ya colocan esa pieza en una posición muy activa y tras torre 8 f7 quitándose de esta clavada, Weiji continúa ahora con f3. Noten ahora que estas torres ya no tienen mucho espacio para maniobrar, por lo que se viene la amenaza caballo g6. Así que las negras se preparan para entregar la calidad y mantener un control posicional en la posición con esta jugada d4. ¿Cuál es la idea? Ya lo vamos a ver, porque luego de caballo g6, que fue lo que hizo Weiji, las negras continuaron con caballo e5 y bueno, es una entrega de calidad, caballo por, torre por. ¿Qué ha conseguido las negras con este cambio? Pues primero noten que este alfil que antes parecía muy activo ahora solo está mirando puntos vacíos y las casillas negras están débiles entonces por lo que la dama se viene próximamente, estos caballos están bien situados, además que todavía esta torre blanca no tiene mucha actividad. Tras c por d4 y torre por peón, Weiji jugó aquí dama e2 y ahora van las negras con dama g5 tratando de buscar la máxima actividad para sus piezas, además que se está amenazando torre d2 y caballo f4. Así que Weiji juega aquí dama f2 y el gran maestro canadiense realiza la jugada torre d2. Por lo que Weiji está obligado a continuar con torre e2 y por supuesto las negras con calidad de menos no quieren cambiar piezas por lo que realizan la jugada torre d4. Noten que se está amenazando venir con caballo f4 ganando un tiempo atacando la torre por lo que Weiji lleva su torre a e1. Y noten que se está repitiendo la posición y las tablas le convienen a las negras, por lo que nuevamente se realiza la jugada torre d2. Se está repitiendo la posición dos veces y tras torre e2 y torre d4, si Weiji juega torre e1 automáticamente se repite la posición tres veces, por lo que las blancas están obligadas a realizar otra jugada. Pero ¿qué hacer? Porque por ejemplo traer esta torre a f1, vamos a ver esta variante por decirla, se continuaría con caballo f4 y tras torre e1 las negras tienen esta jugada
torre D2, una torre que es intocable porque si se captura viene el ataque al descubierto, caballo H3 jaque y la dama se pierde. Es por ese motivo que aquí Weiji tuvo que realizar otra jugada y continuó con dama E1, ya que a caballo F4 se continuaría con torre F2. Pero aquí el gran maestro canadiense hace G6, que pone también mucho veneno a la posición. No se puede capturar en G6 de manera inmediata porque las negras continuarían con H5 y tras alfil H3, ahora caballo H4 viene ganando tiempos, no solo atacando la torre, sino atacando el alfil, y son las negras las que tienen aquí una peligrosa continuación. Es por ese motivo que tras G6, las blancas continuaron con torre E4 tratando de buscar cambios, y tras peón por peón y alfil H3, pues las negras obviamente no van a cambiar, por lo que siguen con torre D2. Además que se ve muy bien esa pieza ubicada en esa casilla. Parecía interesante también llevar el caballo a F4, pero en este caso las blancas pueden complicar la partida con rey H1, porque si las negras capturan en H3, ya se está abriendo la columna G y ya el terreno estaría tan seguro como lo está por ahora. Así que aquí la torre fue a D2, y tras rey H1 para evitar temas tácticos con el caballo yendo a F4, las negras capturaron el peón en C2 y aquí Weiji intenta complicar la partida y realiza esta jugada F4, una entrega de peón que probablemente debió ser aceptada con la jugada caballo por peón, pero en vez de eso el gran maestro canadiense decide retirar la dama a G6. Vamos a ver un momento qué sucede con la captura del peón con el caballo, porque también es muy interesante. Lo que pasa es que con esta captura las blancas pueden continuar con dama E3 buscando más cambios en la posición. Si aquí las negras intentan caballo por alfil, las blancas continuarían con la captura de dama y ya esta torre también viene con actividad y ahora sí hay un gran peligro en F8. Es por eso que en esta variante lo mejor para las negras hubiese sido continuar con caballo E2, pero aún así la partida se vuelve muy complicada. Capturar en G5 ya no es muy llamativo porque estás ayudando a la estructura negra en este tipo de posición. ¿Y cómo pueden continuar entonces las blancas aquí en esta variante? Porque se está amenazando caballo G3, así que para defender el punto G3 se continuaría con rey H2 y los módulos de análisis les gusta aquí el cambio de damas, pero estamos en una posición en donde las negras están mejor en este final, pero aún así con poco tiempo en el reloj es delicado, es una posición en donde un error te lleva directamente a la derrota. Es por eso que aquí con F4 el gran maestro canadiense decide jugar dama G6 y Weiji hace esta jugada F5, se complica más la partida y además que son las blancas quienes tienen una fuerte iniciativa. Aquí las negras capturaron en F5 y tras dama D1 Weiji no teme a perder esta pieza porque también existe una entrada de dama y al mismo tiempo que se ataca la torre. Y es por eso que aquí ya con poco tiempo para el control de los 40 movimientos, el gran maestro Samweb captura la torre y luego de dama por caballo jaque y rey G7, las blancas no pueden capturar el alfil por el mate. Es por eso que aquí Weiji juega rápido torre G1 y ahora sí se está amenazando capturar el alfil, por lo que las negras están obligadas a retrocederlo a E8. Pero fíjense esto, amigos, porque los apuros de tiempo hacen que se desperdicien posiciones bellas para ganar de manera rápida esta partida, ya que en vez de torre G1 existía una bonita combinación para Weiji para ganar de manera rápida y es la jugada boom, alfil F8, una jugada que liquida la posición de inmediato porque tras la captura ahora viene todo con jaque con las piezas blancas bien activas, torre F1, rey G7, ahora sí se captura el alfil con jaque y próximamente ya la torre viene en camino a dar mate. Esto fue lo que Weiji omitió en los apuros de tiempo y estamos de hecho en el movimiento 39 aquí con torre G1 y tras alfil E8 ahora sí Weiji juega torre F1. Aquí de hecho Weiji completó el control de los 40 movimientos, se le agregaron 30 minutos al reloj y al gran maestro Samweb le queda poco tiempo, 5 minutos y está en una posición muy delicada porque se amenaza entrar con esta torre a F8 y dar mate con la dama. Así que aquí las negras jugaron H4 evitando torre F8 porque seguiría jaque y mate la siguiente.
pero Wei Ji encuentra la mejor jugada en esta posición y la que le da la victoria, y esa jugada es alfil F8. Este jaque es demoledor, porque noten que ahora el rey no puede venir a H7 por alfil F5, así que la única jugada es rey H8. ¿Y qué es lo que tiene preparado Wei Ji? ¡Boom! Retirada del alfil, habilita ahora esta casilla para que venga la torre con jaque y seguido de mate. O sea que aquí ya las negras están perdidas, no hay nada que hacer. Además hay que decir que con el alfil en esta casilla evita que la torre venga a C1 con jaque. Así que aquí las negras jugaron rey G7 y tras torre F6 esa dama está paralizada. No puede moverse porque si se continuara con dama G3 existe mate en 2 con alfil F8 seguido de torre por peón. Es por ese motivo que luego de torre F6 las negras intentaron E3 pero sin esperanza, ya la posición está perdida. Tras torre por dama, alfil por, dama D7, buena jugada, y tras rey H8 existe la red de mate con alfil F8 y las negras abandonaron. Ha sido de verdad una partida en donde ambos jugadores tuvieron sus oportunidades. Tal vez las negras se lamentaron de no capturar en F4 con el caballo, pero bueno, así es el ajedrez. Wei Ji supo complicar la partida en el momento oportuno y ahora sobrevive un día más. Se van en desempates al día siguiente, así que si te ha gustado esta partida me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos te puedes suscribir a mi canal o si deseas puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. Nos estamos viendo en otro próximo video de la Copa del Mundo. Hasta luego amigos.